Buenos días, queridos amigos, ¿cómo están ustedes en esta hermosa mañana de miércoles 9 de junio? Y estamos llegando a una parte muy interesante del libro de los Salmos. Hemos leído durante varios días de los capítulos 2 al capítulo 8 y seguramente usted quedó impactado de las oraciones desgarradoras que daba el salmista cuando escribía estas oraciones, estos cánticos al Señor. Y déjeme decirle algo, lo que sucede es que estas oraciones se le conocen como salmos proféticos, es decir, están encarnando las palabras que el Señor Jesús dirá seguramente en su camino rumbo a la cruz. Porque usted estará de acuerdo conmigo, que el que Jesús caminara rumbo a la cruz del Calvario, imaginando y sabiendo todo el dolor que él habría de experimentar, estas oraciones, cuando él habla de que se han amotinado contra mí, que me están juzgando, me están castigando injustamente, me están criticando, me están difamando. ¿Se acuerda que hablábamos mucho del ataque de mis enemigos? Bueno, entendemos que eran las oraciones que salían de lo más profundo del Señor Jesús, porque como él decía en su oración: Padre, yo no quisiera beber de esta copa, pero si es tu voluntad, que sea tu voluntad y no la mía. Y esos capítulos, hasta el capítulo 8, que hablan de esa manera, van a tomar un tono distinto a partir del capítulo 9. Fíjese usted, en el capítulo 9 dice: Dios mío, Dios altísimo, yo quiero alabarte de todo corazón, quiero expresarte mi alegría, quiero cantarte himnos y hablar de tus maravillas. Tú eres un juez justo, juzgaste mi caso y me declaraste inocente. Por ti mis enemigos huyen, tropiezan y son destruidos. Reprendiste a los pueblos que no te adoran, destruiste a esos malvados y nadie volvió a recordarlos. Para siempre cayó la desgracia sobre nuestros enemigos, dejaste sin gente sus ciudades y ya nadie se acuerda de ellos. Dios mío, tú reinas para siempre, estás sentado en tu trono y vas a dictar la sentencia. Juzgarás a los pueblos del mundo con justicia y sin preferencias. Tú, Dios mío, proteges a los que son maltratados y los libras de su angustia. Los que te conocen confían en ti, pues nunca los abandonas cuando te buscan. La oración del Señor Jesús va a cambiar de matiz. Antes fue una declaración de angustia, de urge la ayuda de Dios en su vida, pero ahora él pasa a oraciones donde declara atributos de la persona de Dios, en este caso su justicia. Y él empieza primero hablando y diciendo: Dios altísimo, yo quiero alabarte con todo mi corazón. Claro, aunque el salmista reconoce su propio dolor y lo externa con esas palabras ante el Padre, llega un momento en que él, en su confianza y en su fe, declara alabanza, declara gratitud, expresa alegría. ¿Por qué? Porque su confianza finalmente está en Dios. ¿Por qué está diciendo esto? Dice: bueno, tú eres un juez justo, juzgaste mi caso y me declaraste inocente. Es justamente las palabras del Señor Jesús. Si quisiéramos poner esas palabras en nosotros, sería muy difícil, porque si Dios nos juzga, no nos va a encontrar inocentes. Nosotros, por el contrario, somos desobedientes y somos culpables de juicio delante de Dios. Pero si lo ponemos en las palabras del Señor Jesús, toma sentido, porque dice: tú juzgaste mi caso y me declaraste inocente. El Señor Jesús ha ido a la cruz del Calvario, él siendo inocente, él fue cargando nuestra culpabilidad. Y él dice: reprendiste a los pueblos que no te adoran, destruiste a los malvados. Y si hay algo que está latente en toda la Biblia y en toda la historia de la humanidad, él ejerce el ejercicio de la justicia de Dios sobre aquellos que no confían en él. De tal manera que dice el versículo 7: Dios mío, tú reinas para siempre, estás sentado en tu trono y vas a dictar la sentencia. Juzgarás a los pueblos del mundo con justicia y sin preferencias. Queridos amigos, este salmo habla de la justicia de Dios y debería ser nuestro punto de reflexión para nosotros esta mañana. Nosotros vivimos todos los días absortos en nuestros diferentes mandados, las urgencias, los quehaceres de todos los días, pero se nos olvida el tema de la justicia de Dios. Dios, sí es cierto, Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, y nos encanta que nos hablen de ese Dios que nos ama y que nos acepta tal y como somos, aunque por amor no nos va a dejar así, sino nos va a transformar. Pero la otra parte, la justicia de Dios. Dios dijo desde el principio que si nosotros desobedecemos, somos culpables de su castigo, somos reos de muerte. Y es importante recordar que estos tiempos, al final de la historia de la humanidad,
vendrá el juicio final, en donde el Señor Jesús vendrá como Rey y Señor para ejercer la justicia de Dios y castigar a aquellos que nunca quisieron creer o aquellos que han sido desobedientes a su llamado. De tal manera que ¿quiénes son los únicos que van a librarse de esa justicia de Dios? Dice: Dios mío, tú proteges a los maltratados y los libras de la angustia, proteges a los que te conocen porque confían en ti, pues nunca los abandonas cuando te buscan. ¿Quiénes son aquellos que seremos librados de la justicia y del castigo de Dios? Aquellos que hemos depositado nuestra confianza en la persona del Señor Jesucristo. Precisamente estas palabras que Jesús dijo rumbo a la cruz, y en la misma cruz, esas oraciones desgarradoras que no alcanzamos a entender por qué tanto dolor. Era el sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero ¿qué lo hizo? Para que nosotros no vivamos esa experiencia de dolor. Los dolores, créanme que usted y yo vivimos en estos tiempos, son dolores mucho menores, son dolores inferiores, no tienen nada que ver con el verdadero dolor que se experimenta cuando se recibe el castigo, la ira de Dios en nuestra vida. Así es que, ¿qué le parece si nos apegamos a la confianza, al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para ser librados de esa justicia? Porque al final de los tiempos Dios ejercerá su justicia y castigará al malvado, al que no creyó, al que no obedeció, al que no le reconoció como el único Dios vivo y verdadero. ¿Qué le parece si oramos? Gracias, Padre, por esta hermosa mañana. Gracias porque tu palabra siempre nos da una enseñanza y ahora nos hace recordar tu justicia. Tú eres un Dios de justicia, es un Dios que vas a ejercer castigo sobre aquellos que no quieren creer en ti, que te desobedecen. Señor, nosotros en obediencia a tu llamado nos apegamos al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, sabiendo que Él cumplió toda la exigencia de tu justicia. Él la cumplió por nosotros y Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Ahora, Señor, en este mundo donde hay dolor y donde hay confusión, sí es cierto, también nosotros lo experimentamos, pero la verdad es que es mucho menor al dolor que llevó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Yo te ruego que tu infinita misericordia tú nos sostengas en medio de las situaciones difíciles que estamos viviendo, ya sea de una crisis familiar, de una enfermedad, de una crisis en nuestra salud, una crisis en nuestra economía. Señor, danos la habilidad, danos la astucia, la inteligencia para mirarte a ti y encontrar en ti nuestra esperanza, para encontrar en ti el consuelo y la fortaleza que necesitamos. Yo ruego, Señor, que tu palabra llegue a los corazones de las personas que hoy están necesitando escuchar de ti, y que el mundo sepa que tú eres un Dios que castigará a los pueblos, que castigará a las personas que no quieren creer en ti, pero que será bueno, benevolente y misericordioso con aquellos que vienen a ti, escuchando tu llamado, reconociéndote como el único Dios vivo y verdadero, para entrar en una verdadera comunión contigo a través del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por este hermoso día. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, sigamos leyendo los salmos el día de mañana. Un fuerte abrazo de su iglesia cristiana Península Viva.